La paz de Dios, hermanos, bendito sea nuestro Dios. Dios les bendiga. La paz de Dios esté en su corazón. Le doy gracias a Dios con todo mi corazón, porque puedo dirigirme a ustedes, aunque sea por este medio. La bendita palabra sigue corriendo. La bendita palabra, aunque estén cerrados los templos, la bendita palabra de Dios sigue corriendo, porque nadie puede detener lo que Dios ha iniciado. Y ha iniciado una bendición, una salvación para los que creemos en su santo nombre. Gracias, bendigo a Dios con todo mi corazón por la vida de cada una de ustedes, de cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos. Y vamos a orar. Bendito Dios, te doy gracias con todo mi corazón por la vida que tú nos concedes, por la bendición de hablar con mis hermanos del renuevo de Dios, por la bendición de hablar con nuestros amigos del Hospital Gea González, por la bendición de hablar con mis parientes, con nuestros amiguitos, con nuestras amistades, Señor. Que Dios les bendiga. Gracias porque estamos ocupados en los negocios que nos conviene estar ocupados. Dios les bendiga abundantemente y que su bendita palabra quede grabada en su mente y en su corazón y pongamos por obra todos los mandamientos y las enseñanzas de la sana doctrina de la bendita palabra de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús lo pedimos todo para la gloria tuya, Padre Santo. Amén. Nuestro tema, hermanos, continúa, ¿sí? Es el mismo de hace 8 días porque no terminamos, hermanos. Este es un tema hermosísimo, hermanos, hermosísimo, sí. Volvemos a leer, hermanos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, del 1 al 42. Bueno, hermanos, hace 8 días dije que antifonalmente, pero bueno, hermanos, ustedes estén atentos a la palabra de Dios y léanla en voz alta, en su casa, léanla en voz alta, hermanos, léanla. Es palabra viva, palabra santa. Iniciamos, hermanos. Es Evangelio según San Juan, capítulo 4, del 1 al 42. Así dice la bendita palabra de Dios. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y era necesario pasar por Samaria. El Señor Jesús, al oír, ¿sí?, que todavía no encarcelaban a Juan, pero por los disturbios que se generaban, se fue a Galilea, porque él tenía que cumplir sus mandamientos. Todavía no lo podían atrapar, todavía no lo podían agarrar, porque no era su tiempo. Tenía que cumplir su mandato de Dios, venir a buscar y a salvar los que estaban perdidos. Y dice, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo? Tú siendo judío, ¿me pides a mí de beber? Porque soy mujer samaritana. Que soy mujer samaritana. Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla
y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Confundió, pensó que era esa agua corriente, sí, que calma la sed momentánea, pero el Señor habla de la vida espiritual, sí, de una bendición tan grande. Por eso dice: si supieras el don de quién te está hablando, sí, gloria sea su santo nombre. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. La mujer le dijo en el 15: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Aquí, hermanos, la mujer trata de cambiar el rumbo de la conversación, porque se da cuenta. Por eso le dice: me parece que tú eres profeta, porque le dijo su vida. Diríamos, perdón, hermanos, diríamos aquí, le sacó sus trapitos al sol. Le dijo la verdad tal cual era su vida. Entonces la mujer, sí, pensando que podía desviar la plática, sacó un tema teológico popular, ¿sí? Sin saber, hermana, ¿sí? Un tema muy profundo, ¿sí? Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Trató de desviar la conversación a otro asunto, ¿sí? Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El Señor Jesús tiene respuesta para todo. Él es sabio, Él es perfecto, Él es el Hijo de Dios, aleluya, sí. El Señor Jesucristo es Dios. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, sí, la salvación viene de los judíos. El Señor Jesucristo es judío. La Virgen María es judía, no es mexicana ni española. La Virgen María, su esposo José, son judíos. Todos los apóstoles son judíos, nacidos en Judea, son hebreos. ¿Sí? Entonces, hermanos, el Señor Jesús le aclara, ¿sí?, que la salvación viene de los judíos. ¿Sí? Mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es decir, estaba diciendo que ni en Samaria, en el monte Gerizim, ni en Jerusalén, ni en el ni en el templo de Jerusalén, ¿sí?, sino en el corazón, en lo íntimo, ¿sí?, a donde estemos, ¿sí?, con toda reverencia, con todo temor santo, nos inclinamos y adoramos a Dios. Ahí estamos, ahí es el lugar para adorar, ¿sí?, porque se adora con el corazón. El lugar
no tiene tanta importancia como que adoremos del corazón, de lo profundo, ¿sí? Con entendimiento, porque de lo profundo de nuestro corazón, ¿sí? Porque Dios es espíritu. Por eso debemos adorarle en espíritu y en verdad, ¿sí? No nada más de dientes para afuera, no. Dios dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, hermanos, se trata de que adoremos de lo profundo de nuestro espíritu, adorar a Dios. Ahí estaba la respuesta de esta mujer que trató de desviar la conversación porque se dio cuenta que el hombre con que estaba hablando era un extraño para ella porque no sabía que era el Señor Jesús. Y tal vez le dio vergüenza, tal vez le dio miedo, sí, pero entonces sí, el Señor le dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces la mujer dijo, y le dijo a la mujer, perdón, sé que ha de venir el Mesías, que dijimos que Mesías es en hebreo, llamado el Cristo es en griego, pero es lo mismo, el ungido de Dios. Y cuando venga Él nos declarará todas las cosas. Sabía la mujer, sabía de las escrituras. Los samaritanos tenían el Pentateuco, sí. Ellos leían la palabra de Dios y estaban enterados, sí. Entonces Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Le estaba declarando quién era, ¿sí? El Hijo de Dios, el que tiene el manantial de la vida. Por eso le dijo, yo te daré agua viva. Entonces, porque no es, ese pozo no era manantial. Ese pozo almacenaba el agua de la lluvia. ¿Sí? Era un aljibe, no era un manantial, ¿sí? Pero el Señor, Él es el manantial de la vida. En Él está el manantial de la vida. Aleluya. ¡Qué privilegio para la mujer! Ni los judíos tuvieron ese privilegio que les declarara quién era Él. Le habló claramente, yo soy el que habla contigo. Una bendición muy especial para la mujer samaritana y para los samaritanos. Entonces vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer y samaritana, ¿sí? Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? No tenían derecho, hermanos. Su maestro, no podían cuestionarlo. ¿Quién era o quién somos nosotros para decir por qué haces esto o no lo hagas? ¿Sí? Los discípulos sabiamente guardaron silencio. Aquella conversación, ¿sí?, que se terminó ese momento, ahí quedó. Para la samaritana y para los discípulos, ¿sí? Entonces la mujer aprovechó, ¿sí? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Sí? No le importó que supieran su vida íntima. Habló, ¿sí? Porque la palabra de Dios había caído en buena tierra y ya estaba dando fruto, porque fue a hablar de lo que recibió ella. Aleluya. Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos rogaban diciendo, Rabí, come, maestro, come. Sí. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Sí. Yo tengo una comida que comer, que degustar, que saborear. Sí.
y saciar mi espíritu con esa comida. ¿Cuál es, hermano? Hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de su Padre. Aleluya. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Nada puede detener la obra en esa entonces, ni hoy nadie puede detener la obra de redención del Dios eterno por medio de su santo Hijo Jesucristo. Por eso la palabra de Dios sigue corriendo y nunca la van a poder detener, aunque cierren los templos, ¿sí? Y aunque quemaran las Biblias, la palabra ya está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, bien grabada. ¿Con cuál? Con su sangre preciosa derramada, esa sangre inocente derramada en la cruz del Calvario. Ya está grabada aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Debemos seguir trabajando y cooperando en esa obra de redención para la gloria de su santo nombre. Y sigue hablando el Señor Jesucristo, sí. Mientras los discípulos le rogaban, come, maestro, ¿sí? Él veía, porque como profeta vislumbraba el futuro, el presente. Y no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Estaba viendo, vislumbrando que en los samaritanos ya estaba lista la cosecha para cosechar almas. Y así fue, hermanos, porque muchos samaritanos creyeron, sí, muchos samaritanos creyeron. Y más adelante, sí, vamos a ver, sí, ya no solo por la mujer, por lo que fue a hablar la mujer, sino porque ellos mismos comprobaron. Por eso nuestro tema, experiencia propia. Aleluya. Él seguía hablando, sí, él seguía saboreando su comida, degustando, sí, esa comida que le satisfacía. Aleluya. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con él, que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días y creyeron muchos más por la palabra de él. Es lo que veía. Los campos ya, no dicen que faltan 4 meses, pero los campos ya están blancos, ya la cosecha debe de recogerse. Entonces, hermanos, ¿sí? Así es en este tiempo. Hay muchas almas que están sedientas de la palabra de Dios. Buscan, ¿sí? Van con adivinos, van con brujos, van a muchas partes a buscar lo que necesitan, pero lo que necesitan lo tiene el Señor Jesucristo, el único que derramó su sangre preciosa. Ninguno. Tal vez hay unos hombres que vivieron bien, qué bueno por ellos, fue para provecho de ellos, pero el Señor Jesucristo vino
a morir para provecho de nosotros, para salvación de nuestras almas, para el perdón de nuestros pecados. Sí. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aleluya. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Pusieron atención a la palabra de oír, es poner atención. Sí. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aleluya. Sí. Dice nuestro objetivo: cumplir este elevado objetivo de evangelización para todos los hombres, hermanos. La palabra de Dios, el evangelio, la buena noticia es para todos los hombres. En ellos está si quieren recibirla o no, la buena noticia, hermanos. Nadie puede dar mejor noticia, y menos en este tiempo, ¿sí? De crímenes, de tragedias, ¿sí? De lluvias intensas. Qué mejor noticia que conozcan, ¿sí? Al Hijo de Dios, que es el manantial de la vida. ¿Sí? Qué privilegio tan grande, hermanos. ¿Sí? Ese es nuestro objetivo: cumplir con la palabra del Señor Jesucristo y hacer discípulos a todas las naciones, con la seguridad, ¿sí? De que el Señor Jesucristo respalda su santa palabra. Sí, hermanos, el Señor Jesucristo respalda su santa palabra. Cuando llegaron los discípulos, se quedaron sorprendidos de que el Señor Jesús hablara con esta mujer samaritana. Nadie le preguntó nada, ni tenían por qué saber, porque fue una plática preciosa, una plática amena, una plática íntima. El Señor Jesucristo nos está dando ejemplo, nos está dando cátedra, como el maestro que es, el sabio. ¿Cómo se debe evangelizar? Con ternura, con tranquilidad, con sabiduría, hermanos. Por eso debemos aprender muchos textos, ¿sí? Para hablar con la palabra de Dios, ¿sí? Porque así debe de ser. El Señor Jesucristo habló. Y es una enseñanza clara, ¿sí? De que el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Ahí había una enorme cosecha de almas, y usó a esta mujer. Primero habló con ella. La mujer, maravillada, dejó su cántaro, ni se acordó. Dejó su cántaro y fue a comunicar, a hablar lo que había escuchado, lo que había hablado, lo que había dialogado con el Señor Jesús, el Mesías, el Cristo. Mientras los discípulos insistían: maestro, come. Porque como hombre tenía sed, tenía hambre, dormía. Cuando empezó a hablar con la mujer, como hombre, estaba cansado de caminar. Tenía sed, era mediodía, hacía calor. Pero como estaba ejerciendo su ministerio, ni se acordó del cansancio, ni se acordó de su sed por servir a Dios. No se acordó de su persona,
No tomó en cuenta su cansancio. Habló para salvar a esta mujer, para comunicarle que Él es el manantial de la vida. Aleluya. Por eso le dijo, si supieras quién es el que te habla, tú le pedirías a Él, dame de esa agua. La mujer confundió, pensaba que era el agua corriente que quita nuestra sed humana, la sed natural, pero Él hablaba de la vida eterna. Aleluya, gloria a su santo nombre. El Señor Jesucristo, hermanos, mientras los discípulos insistían, el Señor Jesucristo aún estaba saboreando lo que había hablado con esta mujer. Aún estaba degustando ese momento tan íntimo, tan maravilloso. Sabía lo que había sembrado en aquella mujer. ¿Sí? Sabía, por eso estaba contento, porque estaba cumpliendo la voluntad de su Padre Santo. Estaba satisfecho. Ese momento satisfizo. Ya no se acordó que tenía que comer, ya no se acordó que tenía sed, ya no se acordó que estaba cansado. Su comida, hacer la voluntad del Padre, satisfizo más que las necesidades humanas. Entonces, por un alma, hermanos, por un alma, se sintió satisfecho. Él sabía que había ganado esa alma, una sola, pero por medio de esa iba a ganar muchas más. Sí. Era una mujer pecadora, era una mujer de mala reputación. El Señor se lo dijo bien claro: con el que ahora vives no es tu marido. No le era lícito, porque no era su marido. Ningún judío sensato hubiera hablado con una mujer de esa clase. Ningún judío, hermanos, porque eran muy estrictos en su ley, sí. Ningún judío respetable hubiera hablado con esa mujer, y menos en las condiciones que vivía esa mujer. ¿Sí? Seguramente se contaminaba. ¿Sí? No podía hablar con esa mujer, ¿sí? En ningún momento, pero el Señor Jesús sí habló. ¿Sí? El Señor Jesús sí lo hizo. El evangelio es para todos, no para unos cuantos, no para la élite. Es para el que cree. El evangelio es para todos, sin importar la raza, la posición social, ni el pecado cometido. Lo que importa es el arrepentimiento. Eso es lo que importa. ¿Sí? Debemos de evangelizar en todo tiempo, en todo lugar. Aprovechar cualquier oportunidad. A la hora que fuera, hermanos. Por supuesto, con congruencia, se entiende, ¿verdad? Hablar de Cristo, hablar del Mesías, hablar del que tiene poder, hablar del que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, para darnos el perdón de nuestros pecados. Nos lavó, nos compró, pagó nuestra deuda con esa sangre preciosa, esa sangre inocente, esa sangre carmesí. Nos rescató de nuestra vana manera de vivir, así como rescató a la mujer. ¿Sí? Entonces, corriendo fue a comunicar, a hablar, ¿sí?, de su transformación. Hablar, me ha dicho todo. Estaba agradecida. Entonces, hermanos, debemos de aprovechar, de evangelizar en todo tiempo y en cualquier lugar. Lo importante es predicar la buena noticia.
es comunicar la buena noticia. Ese es nuestro objetivo. Obedecer el mandamiento del Señor Jesucristo y de hacer discípulos. ¿Sí? Eso dice en Mateo 28, del 19 al 20. Aleluya. Lo leemos, hermanos, lo leemos rápidamente. Sí. Por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, avalando con su presencia por medio del Espíritu Santo, avalando su palabra. Cuando el Señor Jesucristo ascendió, entonces los discípulos empezaron a trabajar, ¿sí? Y decir que hacían muchos milagros en el nombre del Señor Jesucristo. No eran los discípulos, era el Espíritu Santo. Dice, me voy, pero no os dejo solos, enviaré a mi Espíritu. ¿Sí? Quedaos, dio la orden el Señor Jesús aquí en Jerusalén, para que reciban el poder de lo alto, o sea, el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, debemos evangelizar porque es una orden, es un mandamiento del Señor Jesucristo. Qué privilegio, hermanos, qué privilegio anunciar la palabra de eso, comunicar a los que nos rodean. Dice, que no ven, miren, dijo el Señor Jesucristo, a su alrededor. Todo está dispuesto para la cosecha. Aprovechen, trabajen mientras vivamos, mientras podamos hablar, ¿sí? Aunque los templos estén cerrados, comuniquemos la verdad. La verdad es el Señor Jesús, la verdad absoluta. Aleluya. El Señor Jesucristo vino a los hombres y en esta ocasión a los discípulos. Estamos hablando de los samaritanos, ¿sí? A librarlos de las tinieblas, de la idolatría, de las garras del maligno, que ya no estén entenebrecida su mente. Por eso debemos hablar, para librarlos de las garras del maligno, que ya no esté entenebrecida su mente, ¿sí? Con la idolatría, que conozcan a la verdad. El Señor Jesucristo es la verdad, conozcan la verdad, y la verdad, ¿sí?, los hará libres de esa carga. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de todo pecado. Venid a mí todos los cansados y trabajados, cansados de pecar, trabajados, sí, cargados, dice. El pecado es una carga muy pesada, hermano. Mentira que se disfrutará la carne un momento, un minuto. No es un deleite, hermanos. Es un delito grande pecar delante de Dios. Entonces vino el Señor Jesucristo a darle la libertad de sus pecados, de esa carga tan terrible que es el pecado. Porque eran esclavos del pecado. Cuando no conocemos al Señor Jesucristo, Satanás nos tiene el pie en el cuello, nos tiene dominados ahí en las tinieblas del pecado, en las tinieblas de la ignorancia, en las tinieblas de la maldad, en las tinieblas de las obras carnales. Sí. Conocí hace muchos años unos afeminados. Ríen a carcajadas, hermanos, pero dentro de ellos hay esa amargura, que saben que no están viviendo normalmente como deben vivir los hombres. Entonces, no crea que vivir en el pecado es un gozo. No, hermano, aparentemente, pero no, hermano. ¿Sí? Entonces el Señor Jesucristo vino a librarnos de las garras de Satanás. Satanás los tiene encarcelados, prisioneros
en esas tinieblas de maldad, en las obras de su carne. Pero el Señor Jesucristo vino a librarnos de esas garras, de esas tinieblas. Vamos a leer, hermanos, en Gálatas 5, del 19 al 21. Busquen su Biblia, por favor, y lea conmigo. Gálatas 5, del 19 al 21. Así dice la bendita palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y también vamos a leer, hermanos, en 1 Corintios del 6 al 9. 1 Corintios, capítulo 6, del versos 9 al 11. Primera de Corintios, capítulo 6, del verso 9 al verso 11. Y dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero aquí hay algo hermoso cuando recibimos a un Cristo vivo en el corazón. Fue muerto, fue crucificado, pero no está crucificado pidiendo limosna. Crucificado con cara de damnificado, de tercermundista, no. Él vive para la gloria de Dios y para bendición de nosotros. Dice: y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué hermosa palabra, hermanos. Disfrútela, degústela, saboréela, vívala. Sí. Acepte al Señor Jesucristo como el Señor de su vida y el Salvador de su alma. Nunca se va a arrepentir. Le voy a decir una cosa. El camino del Evangelio no es fácil. Por supuesto que no. Hay que cargar la cruz y todos los días. Pero el final es la vida eterna. El Señor Jesucristo de la cruz fue la gloria de Dios. Así nosotros cargaremos nuestra cruz, ¿sí? Y lo que sufrimos en esta tierra no se compara con la gloria que viviremos estando al lado del Señor Jesucristo, que murió para darnos el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Y estos erais, ¿sí?, algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Sí. No me he desviado del tema. Este es el resultado de recibir la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestra vida. Ese es el resultado. Sí. Nos libró de los pecados. El Señor Jesucristo, el Mesías, vino a dar libertad a los cautivos por el pecado,
a los prisioneros por las garras del pecado, por las garras de Satanás. Él vino a darnos esa libertad gloriosa, aleluya. Y caminamos en este camino de la excelencia, con trabajo, sí, pero no estamos solos. El Señor Jesús, el Señor, por medio de su Santo Espíritu, nos sostiene, nos ayuda, aleluya, bendito sea Dios. Entonces, hermanos, por supuesto que no nos hemos desviado del tema, hermanos, no nos hemos salido, porque de todas estas pasiones carnales nos libró Dios. Y todo el que recibe al Señor Jesucristo en su corazón queda libre del pecado, ya no debe nada. Nomás hay que seguir, permanecer en el camino hasta el fin de nuestros días, perseverar hasta que Dios nos quite de esta tierra. O venga, esperamos, ¿sí? Esa es nuestra esperanza bienaventurada, ser arrebatados que el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo viene ya, viene pronto, hermanos, por todas las cosas que están sucediendo. Todas estas profecías se están cumpliendo. Todas estas profecías están en el capítulo 24 del Mateo, del Evangelio según San Mateo. Entonces, hermanos, el Señor Jesús les dijo que ha estado comiendo desde que se fueron ellos. Empezó a hablar con la mujer samaritana, empezó a comer, sí, empezó a hacer la voluntad de Dios, a satisfacer sus necesidades espirituales. Gloria a su santo nombre. En lo que ellos estuvieron ausentes, Él se estuvo alimentando, ¿sí?, haciendo la voluntad de nuestro Padre eterno, de su Padre eterno. Aleluya. Mientras ustedes traían provisión, en su ausencia yo aproveché, ¿sí? El Señor, cuando llegaron ellos y se fue la mujer, todavía ellos le insistían: maestro, come, rabí, come. Él seguía saboreando el momento íntimo, que ese diálogo que estuvo con la mujer samaritana. Estaba feliz el hermano. Hermanos, el Señor Jesucristo estaba feliz porque estaba haciendo la voluntad. El hacer tu voluntad me ha agradado. Aleluya. Y él seguía hablando y seguía diciendo: mirad los campos, están blancos ya, listos para la cosecha. Y él decía: ¿de qué habla? No entendían. ¿De qué habla este? No entendían, pero el Señor Jesucristo estaba hablando de que había ahí en Samaria cosecha para la gloria de Dios, aleluya, para el reino de Dios. Y por medio de esta mujer iba a ganar muchas almas. Y tal vez ahí echó los cimientos, aleluya, de una gran obra. Así fue. Echó por medio de una mujer, sí. Echó los cimientos de una gran obra entre todos los samaritanos. Allí en Samaria, él veía, sí, y los discípulos insistían: maestro, come. Pero él estaba satisfecho, ¿sí? La hambre y la sed natural, ¿sí?, ya no le importaba, ¿sí? Él seguía deleitándose, mirando, vislumbrando esa cosecha de almas. Él estaba contento, muy contento. Aleluya. Dice en Juan 6:38. Vamos a leer, por favor, hermanos. Juan 6:38. Dice así la palabra de Dios. Evangelio San Juan, capítulo 6, verso 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él estaba saboreando ese momento de hacer la voluntad de Dios. Él se estaba alimentando su espíritu en hacer la voluntad de su Padre, del que lo envió. Aleluya. Aunque los discípulos tal vez después se enteraron, sí, pero ese momento era del Señor Jesucristo, sí, era de lo que había hablado con la samaritana. Y todos, hermanos, todos los que pongan su granito de arena en la obra del Señor, recibirán recompensa a su tiempo, al tiempo de Dios, sí. Recibiremos recompensa si hemos trabajado. No para ganancia humana, no, hermanos, nunca jamás. No para que me den alguna remuneración. No esperen. Es más, hay veces hasta, en vez de que estén contentos, se molestan las gentes, ¿sí? Y hay veces, hermanos, en vez de estar contentos, hay ingratitud, porque les estamos hablando con la verdad y se molestan, ¿sí? Pero no importa, hermanos, no importa. Recibiremos la recompensa del Señor. La recompensa del Señor no tiene precio, ¿sí? No se compara con la que pudiéramos recibir en esta tierra. Una buena despensa, una buena ofrenda. No, hermanos, eso es perecedero. La recompensa que da Dios es la gloria eterna. Yo no cambiaría por una buena despensa quedarme aquí y no entrar al reino de los cielos, porque hay una ilustración, hermanos, muy hermosa. Dice que una mujer soñó que era el arrebatamiento y todos se iban con vestidos blanquísimos, brillantes, y subían, ascendían al cielo, ¿sí? Porque era el arrebatamiento. Y ella tenía su túnica blanca, pero por más que hacía esfuerzo, no ascendía. Y se esforzaba y luchaba. Y se dio cuenta que no podía hacerlo, porque en la orilla de su túnica había una pajita. Poca levadura leuda toda la masa, hermanos. Vivamos para Cristo, sirvamos a Cristo, sin esperar recompensa de los hombres. No tiene caso. Recompensas de aquí no tienen valor. Entonces trabajemos para el Señor, sin esperar recompensa de los hombres. Le dijeron a la mujer: ya no creemos por tu palabra, ¿sí? Ya no creemos por tu palabra. Aleluya. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, al Señor Jesús, y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. ¿Se imaginan el Señor Jesucristo cómo satisfizo su hambre y su sed de hacer la voluntad de Dios? 2 días para él felices, de los más felices, ¿sí? Que estuvo ahí con los samaritanos, porque los samaritanos estaban recibiendo, no estaban rechazando la palabra viva, la palabra de Dios, con gusto, con gozo la recibieron, la disfrutaron, ¿sí? Y recibieron el perdón de sus pecados. Y le decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho,
porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. Aleluya. Nosotros, hermanos, hemos trabajado en la obra del Señor. Hemos anunciado una sola. El Señor Jesucristo no necesitó más que una sola, ¿sí? Una sola alma, ¿sí? Hemos anunciado la palabra de Dios, hermanos. Hemos anunciado el Evangelio. Es tiempo de despertar, es tiempo de trabajar y despertar también a los que están con mente entenebrecida por el pecado, por las garras de Satanás que los tiene aprisionados, encarcelados. Hablemos, hermanos, para que las almas se salven. Miremos a nuestro alrededor. Hay mucha cosecha, hermanos, muchas almas que tienen hambre de esa palabra viva, de esa bendición tan grande. Trabajemos. ¿Cuál es nuestra experiencia? Nuestra experiencia propia, ¿sí? El Santo Espíritu, hermanos, cuando recibimos la palabra de verdad, cuando recibimos al Señor Jesucristo, la palabra viviente, ya les dije, quedamos sellados automáticamente por el Espíritu Santo. Ya somos de Cristo, ya no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo, ¿sí? ¿Y qué hay en nuestro interior? ¿Qué hay? ¿Sí? ¿Ríos de agua viva? Sí, ya hay, ¿sí? Ya estamos dando de gracia lo que recibimos, ¿sí? Miremos a nuestro alrededor, hermanos, ¿sí? Miremos, ¿sí? Con los ojos espirituales, hermanos, con la gratitud en nuestro corazón. Llevemos a esa agua viva que salta para vida eterna a los sedientos, a los encarcelados. Siempre habrá una buena cosecha, una cosecha continua, siempre, porque siempre habrá almas necesitadas de esa agua viva, de ese perdón de sus pecados. Señor, te damos muchas gracias por esta bendición tan grande, Señor, de conocer tu palabra. Ahora necesitamos transmitirla, hablar, necesitamos hablar de esa palabra. Necesitamos comunicar lo que la palabra de Dios nos ha dicho la verdad. Sí, nos ha dicho la verdad, pero ahora vivimos con un corazón arrepentido, con un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Ayúdanos, Padre Santísimo, ayúdanos para que de nuestro interior salga ríos de agua viva, para que los hombres se sacien conociendo tu palabra, que tu Santo Espíritu trabaje en esos corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos para la gloria tuya. Sí, hablemos para que sean saciados de ese manantial, de esa agua viva, de esa presencia del Señor Jesucristo en su vida. Hablemos de Cristo, hermanos. Aleluya. Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes es Señor de señores por la eternidad. Él es el camino, la vida y la verdad. Hablemos de Cristo más y más. Sigamos a Cristo, es nuestro Salvador. Él puso su vida por darnos redención. Él tiene la gloria, la cual nos prometió. Hablemos de Cristo más y más. Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes es Señor de señores por la eternidad. Él es el camino, la vida y la verdad. Hablemos de Cristo más y más. Sigamos a Cristo, es nuestro Salvador. Él puso su vida por darnos redención. Él tiene la gloria, la cual nos prometió. Hablemos de Cristo más y más. La paz de Dios, hermanos. Que Dios les bendiga
a raudales a cada uno de ustedes. La paz de Dios.